a empezar con una oración primero al Espíritu Santo para que ilumine este testimonio, para que sean sus palabras las que hablen a través de mí, para que si Él quiere por medio de mí llegar a alguna persona especialmente, pues lo pueda hacer y que yo me preste para decir lo que Él quiere decir. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Santísima Trinidad, Virgencita María, ayuden a que este testimonio sea valioso para alguien en su corazón y que de cierta forma haya una guía y una esperanza en quienes ustedes estén pensando hacerlo. Amén. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Verónica Uribe Ramírez. Yo soy de Colombia. Tengo 35 años. En este momento soy una persona casada. Llevo casi 13 años casada. Tengo 2 hijos, uno de 12 años y el otro de 7 años. Soy en este momento felizmente casada. No siempre fue así y aquí ya les voy a empezar a contar como mi historia. Yo vengo de una familia católica convencida, ¿cierto? Mi mamá súper creyente, pero creyente de verdad, no de ir a misa únicamente o no de decir esto es pecado, sino realmente de buscar a Dios y de decir yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mi abuela materna igual, ¿cierto? Mi mamá y mi papá se conocieron, se casaron, más o menos mi mamá de 22 años, muy enamorada, muy feliz, pero las cosas no siempre salen como uno espera y empezaron a tener muchos problemas en el matrimonio. Yo nací más o menos, yo creo que 3 añitos, 2 añitos después de que ellos se casaran, fui, digamos, buscada, deseada, y ellos querían la niña, porque yo tengo un hermano mayor, un hermano medio mayor, ¿cierto? Que es hijo de mi papá. La primera mujer de mi papá se murió y ahí se casó con mi mamá desde que mi hermano mayor era muy bebé. Entonces, fui deseada, ellos querían una hija y efectivamente, pues Dios se las concedió. Y acá empezaron situaciones, digamos, fuertes durante mi gestación, em, donde se daban algunas peleas, digamos, entre ellos. Mi papá era, digamos, muy parrandero, en otras partes no sé cómo se conocerá, fiestero, mujeriego, sí, era como muy metido en toda la onda de la fiesta. Mi mamá, pues sí estaba muy enamorada, sí quería mucho, pues como su familia y todo esto. Entonces, era una relación compleja. Mientras mi mamá estuvo en embarazo de mí, pues obviamente tuvieron peleas, problemas. Luego yo nací y cuando yo nací, obviamente siguieron los mismos problemas, las mismas peleas. Em, yo me imagino a veces yo de bebé viendo como toda la situación, porque era seria, digamos que había violencia intrafamiliar de mi papá hacia mi mamá. Entonces, pues un bebé no pensará que no repercute en nada y por eso empiezo acá la historia, porque a veces creemos en la vida que lo que pasó cuando éramos pequeños o lo que pasó cuando no nos acordamos, pues no existe. Y resulta que ya con los años estudiando de tantas cosas de sanación interior, esos son los años que más importan y que más afectan nuestra cabeza, nuestro cerebro y nuestra toma de decisiones en la vida, nuestros vacíos y todo. Entonces, bueno, yo crecí en esta familia, crecí, es un decir, porque realmente mientras la familia duró, mi papá y mi mamá juntos, fueron solo casi 3 años. Luego, antes de que yo cumpliera 3 años, ellos se separaron.
ya pues mi mamá dijo, me toca separarme porque aquí no hay cómo, porque pues puede resultar incluso pues una tragedia, o sea, las cosas eran serias. Y tuvo que renunciar pues como a ese matrimonio que había soñado. Ella pues tomó su rumbo. Yo sí tuve una, digamos, una relación con mi papá, he tenido una relación con mi papá pues toda la vida, él no ha sido como, digamos, ausente en el 100%, ¿cierto? Pero sí no vivía en mi misma ciudad, no era de llamar pues ni diario ni semanal, o sea, él llamaba de vez en cuando, pero mi mamá siempre se preocupó, a pesar de toda la circunstancia, como ella tenía a Dios en su corazón, gracias al cielo, se preocupó porque nosotros siempre, digamos, visitáramos a mi papá en vacaciones, estuviéramos pues como con esta conexión con él, que no fuera como un desprendimiento total. Entonces, mi papá era muy cariñoso conmigo, a mí nunca me tocó un pelo, nunca me pegó, nunca me agredió de ninguna forma, era supremamente cariñoso cuando estábamos juntos. Entonces esto pues digamos que generó en mí esta cercanía con mi papá de una forma un poco más sana que si digamos hubiera estado ausente del todo o que si ellos hubieran seguido esa relación de pronto compleja que tenía, ¿cierto? Em, Así pues fui creciendo con mi mamá súper creyente, súper entregada a Dios, ella iba a retiros, ella me inculcaba muchísimo a Dios, realmente no sé cómo, porque es duro, porque ella tenía que trabajar, ella tenía que responder por todo, ¿cierto? Lo de la casa y por todo lo nuestro, porque pues ella se separó y estaba en embarazo de mi hermano menor, él tiene 3 años menos que yo. Entonces, ella se dividía, ¿cierto? Hoy que yo estoy casada, que tengo hijos, digo, es una heroína porque dividirse el tiempo así es muy difícil, tener toda la carga, digamos, económica, tener toda la carga de responsabilidad y también toda la carga emocional de los hijos es algo muy difícil, ¿cierto? Entonces, hoy valoro muchísimo más eso, realmente, y sé que hizo todo lo que tenía a su alcance para darnos a nosotros lo mejor en todos los aspectos. Luego, así crecí, entonces crecí muy sola porque mi mamá estaba trabajando constantemente y pues no tenía a mi papá ahí y tenía a mi hermano menor, pero nuestra vida era muy solitaria, o sea, en la casa siempre estaba sola, yo llegaba y estaba sola, yo llegaba al colegio y estaba sola, digamos, sí, todo el tiempo estuve muy sola, ¿cierto? Ya cuando tenía tipo 15, 16, tuve como el primer novio en serio. Mi mamá me decía que a veces se preocupaba porque me veía como tan dura que ella decía, nunca le va a decir a nadie te quiero, te amo o algo así, pero bueno, tuve mi primer novio y fue una relación bonita en sus inicios, estuvo bien y, y efectivamente sí salió pues como ese lado un poco más tierno de mí, ¿cierto? Mi mamá de cierta forma descansó con que sí podía yo demostrar afecto, o sea, al parecer era muy fría, ¿cierto? Todo el tiempo. Era desapegada, o eso sentía yo creo que yo me volví una persona muy desapegada a las amigas, desapegada como a todo. En el fondo, eso se da porque hay un temor a un abandono, ¿cierto? Hay un temor a que eso que tú ya sufriste, eso que se rompió en tu vida, pues vuelva y se rompa. Entonces, al uno no querer sufrir, todo esto es inconsciente, pues más bien dice, me desapego. O sea, no me vuelvo muy amiga de alguien, no me vuelvo muy compinche con nadie, no me enamoro mucho porque es que de pronto voy a sufrir. Es algo que se genera, ¿cierto? Yo hoy lo conozco, lo sé porque pues ya he recorrido, pero así fue como yo empecé pues como a vivir esta etapa, digamos, de conocer de pronto muchachos que me parecían lindos y entonces, bueno, como esa etapa como de relacionarse con el sexo opuesto. Ya después, en la universidad, esta primera relación mía se acabó y en la universidad tuve otra relación, digamos, importante para mí
duró más tiempo, no recuerdo muy bien, yo pienso que unos 2 años, pero fue una relación muy dolorosa, muy tóxica, como dicen hoy en día. Fue una relación em, donde todo era muy físico. De cierta forma, uno empieza a jugar un juego, que es el juego que yo veo hoy de pronto en la sociedad, el juego donde yo quiero algo tuyo, entonces yo te doy algo mío, pero porque necesito eso que tú me puedes dar a mí. ¿A qué me refiero? En mi caso, yo descubro, digamos hoy viendo hacia atrás, que lo que yo buscaba a veces en las relaciones que tenía era compañía. Yo necesitaba tener a alguien a mi lado. Y todo esto que me habían inculcado a mí de Dios, de la religión, pero la religión vivida como en verdad, no simplemente por apariencia, sino de verdad cambiando uno para ser mejor para Dios, que lo había sentido mucho, digamos, en mi infancia o, o en los 12, 13 años, 14, incluso 15. Yo quería una relación de verdad como con Dios, ¿cierto? Yo lo buscaba, yo me conmovía con el Señor, pero de cierta forma mi herida de soledad, de abandono, era más fuerte que eso. Y cuando me di cuenta de que era más fuerte que eso, pues cuando empecé a tener novios, ¿cierto? Porque mi novio, el novio, digamos, del momento, se volvía en el centro de mi vida. Entonces yo ya solo quería estar con mi novio, salir con mi novio, comer con mi novio, hacer lo que fuera con mi novio. Y en la universidad, que uno tiene más libertad, pues entonces esto fue más fuerte en esta relación en la que tuve en ese momento. Em, yo me olvidé del mundo y solo pensaba en esta persona que estaba en mi vida, que de cierta forma todos tenemos nuestras heridas, yo no estoy culpando a nadie, porque todos tenemos nuestras heridas, pero digamos, él veía en mí y yo a veces lo sentía así, incluso en el momento, de cierta forma como si fuera un trofeo, algo así. Digamos, yo era una niña bonita, con buen cuerpo, o sea, era atractiva y yo sabía que era atractiva. Entonces, de cierta forma, yo usaba eso, el ser atractiva, para tener esa relación o pues la relación que fuera, pero en este caso con esta persona, y yo te estoy dando esto de mí, como esta belleza física, por un intercambio de, digamos, no sentirme sola, ¿cierto? De no sentirme sola y entonces mi novio se volvió el centro de mi vida. Yo por mi novio ya Dios pasó a otro plano, digamos, no me importaba tanto. Igual siempre seguía con Dios aquí, ¿cierto? O sea, yo hacía cosas que sabía que no estaban bien para Dios, pero en mi necesidad de esa compañía, ¿cómo no las iba a hacer? Y aquí hablo muy específicamente de las relaciones sexuales. La sexualidad es espectacular y es hermosa, vivida en el orden que el Señor nos la ha entregado, como todos, digamos, como todos nuestros sentidos, como el gusto que nos lo regaló para que disfrutemos los alimentos, pero en el orden adecuado. Ya la gula es otra cosa, ¿cierto? Entonces, el Señor es lindo y todo lo crea bueno, pero uno lo desvirtúa o lo vive en momentos que no los tiene que vivir y por eso se equivoca tanto. En esta relación, pues claro, hubo relaciones sexuales y yo me sentía como mal, me sentía dividida y entonces en esa división tú a veces tienes que escoger y yo sinceramente ahí escogí mi pareja por encima de Dios. ¿Y por qué? Pues por mi herida, por mi necesidad, pero yo no sabía que estaba herida. Yo no tenía ni idea de que existían heridas emocionales o heridas de la infancia, no, yo realmente eso no lo conocía, entonces nunca me pregunté por eso. Y así seguí cargando el bulto, digo yo, como de estas heridas y de estas cosas, ¿cierto? Siempre muy dada, muy dada al físico. O sea, yo tengo que aceptar que a mí me importaba mucho estar bien, ser bonita, era como algo primordial.
pero era primordial porque yo sabía que era de esa forma que yo conseguía llenar mi vacío, porque iba a estar siempre con alguien, ¿cierto? Muy doloroso, eso es muy triste, porque tú te sientes también como usado, em, como me quieren solo como porque gusto, ¿cierto? Entonces eso pues es triste para el ser humano porque no somos eso, porque estamos llamados a mucho más, porque detrás es donde está el ser, ¿cierto? Y lo que Dios puso. Entonces así fue este tiempo pues como de la universidad, digámoslo. Mm, Pasaron muchas cosas en esa relación, muchas peleas, muchos celos, o sea, todo lo que es terrible pasó, digamos, ahí. Luego en algún momento, cuando yo ya decía, no puedo más, ¿qué es esto? Mi mamá también súper mal, fue una época, digamos, muy dura para ella y en donde chocamos mucho ella y yo, porque ella veía como que yo me estaba metiendo en una relación tormentosa. Pienso yo que pensaría ella como similar a lo que había sido tal vez la relación con mi papá, ¿cierto? Entonces, digamos, para ella fue duro, para mí también, pero en el fondo estaba Dios. Y yo, aunque estuviera alejada de Dios y aunque pusiera por encima otras cosas, yo sí tenía a Dios en mi cabeza y sí, digamos, como que hablaba con Él, ¿cierto? Y yo recuerdo como al final de esta relación, yo yendo a misa, en pecado, porque igual estaba en pecado, y me confesaba, y luego de pronto volvía y caía, y luego me confesaba y volvía y caía, y yo lloraba, y yo decía, Señor, quítame esta relación que tengo. Si tú quieres que salga de aquí, pues sácame tú, porque yo no sé cómo voy a salir. Aparte de todo, porque estas relaciones también dañan mucho la autoestima de las personas. Entonces, aunque yo vivía, digamos, muy pendiente de mi físico, al mismo tiempo yo decía, pero a mí, ¿quién me va a mirar? O sea, yo ya conozco a todo el que iba a conocer, a mí, y como mi necesidad era esa, afectiva, de estar con alguien, entonces yo no me imaginaba sola, nunca. El Señor, yo digo que cuando uno está por allá en el fondo, en el fango muy profundo, a veces para sacarlo a uno, bueno, tendrá diferentes formas de actuar, ¿cierto? Pero conmigo yo siento que Él actuó y la forma en que el Señor actuó ahí fue, pues puso otra persona, porque claramente yo no iba a dejar a este porque sí. Entonces llegó una persona como muy querida, pues un hombre muy querido, muy respetuoso, muy todo, y entonces, eso sí, pues cero Dios tampoco, o sea, no era ningún seguidor de Cristo. Entonces llegó a mi vida como esta persona que yo dije, ay, me gusta esta persona, justo en un momento en que yo había terminado esta relación, pero terminar y volver era lo que pasaba generalmente. Entonces yo conocí a esta persona y como que me gustó y ahí tuve como la fuerza de decirle al primero, pues, oye, no vamos a seguir, no vamos a seguir, yo me quiero dar una oportunidad de conocer a este hombre, o sea, yo fui sincera y le dije. Él me había puesto mucho los cachos, o sea, me había tenido muchas infidelidades. Entonces, yo le dije, tú ya has conocido todo lo que has querido siendo mi novio, porque pues has hecho y deshecho. Yo en este momento te digo, no voy a seguir contigo porque quiero conocer a alguien, pero no te voy a hacer infiel con alguien, ¿cierto? Entonces, bueno, ya empecé yo esta otra relación, duró un año más o menos, yo siento que fue como ese escalón que el Señor puso como para sacarme de eso tan horrible, porque si no, seguramente ahí estaría hoy viviendo no sé cómo. Entonces, aunque quiero a la persona, ¿cierto? O sea, no es que yo no recuerde con cariño a este exnovio, yo sí lo recuerdo con cariño, oro por él, pero tengo que reconocer que la relación no era en absoluto sana. Em, ya pues salí como con esta persona, duramos un año, terminamos. Y fue como la primera vez en mi vida que yo me quedé sola. Nosotros terminamos, yo tenía un viaje a Estados Unidos para estudiar, un añito, entonces como que tenía mi viaje programado, esta relación se acabó y yo realmente como que no salté de una a los brazos de nadie más, como era lo que, digamos, constantemente hacía, ¿cierto? Después de eso, yo me preocupaba mucho, porque el sueño de mi vida, en medio de todas estas circunstancias, el sueño de mi vida siempre fue, yo quiero casarme joven,
pues yo siempre decía, quiero casarme joven, quiero tener hijos joven, quiero un buen esposo, yo tenía todo mi proyecto de vida. Si yo veo mi proyecto de vida de 11, de cuando estaba en el colegio en el último año, es realmente increíble porque lo llegué a vivir. O sea, yo no quería ser la super, no sé, gerente de multinacional, yo no quería nada de eso. Yo lo que quería era un hogar. Yo quería tener tal vez el hogar que yo no tuve de niña, ¿cierto? Entonces, yo tenía esto muy claro y era como lo primero. Entonces, cuando yo estaba en la universidad y ya me iba a ir a estudiar a Estados Unidos un año, yo decía, me voy a ir sin novio, me voy a ir sola y yo no quiero vivir allá porque yo sabía que yo quería vivir en Colombia, porque a mí me gusta, digamos, la ciudad donde yo vivo, que es Manizales, me gusta porque es pequeña, porque tú puedes tener hogar, porque puedes ver a tus hijos, porque puedes llevarlos al colegio, porque puedes traerlos, porque la vida te rinde, ¿cierto? Porque es una ciudad pequeña. Entonces yo sabía que yo no quería vivir en otro país, mucho menos pues en Estados Unidos, no me interesaba. Pero al yo estar sin novio y sin nada, yo decía, Dios mío, Señor, me voy a quedar sola, me voy a casar vieja. O sea, vieja para mí era casarme de 30, o sea muy loca. Pero como que sentía que no se iba a cumplir ese gran deseo o ese anhelo que yo tenía en mi corazón en el tiempo que yo quería. Entonces, bueno, las cosas de Dios, porque yo digo, aunque yo haya sido tan desobediente en tantas cosas, aunque yo haya dicho, Señor, yo creo en ti, pero hago lo que quiero. Eso es lo que yo digo que define mi vida pasada. Yo creo en ti y creo que existes, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Pero en este aspecto de mi vida no te me metas, pero yo controlo mi vida. Ese era como mi pensamiento, ¿cierto? Ya después dije, bueno, me voy. Y 15 días antes de yo irme para Estados Unidos, me presentaron al que es ahorita mi esposo, que se llama Santiago. Y yo lo conocí, pues yo dije, yo no estoy buscando estar con nadie, no sé cuántas, pero cuando lo conocí, bueno, hubo como clic, ¿cierto? Entonces, no, yo me reía impresionante, yo decía, ¿qué es esto? Él era como rumbero, pero súper responsable, fue lo que yo vi, ¿cierto? Ya estaba haciendo su segunda carrera, ya vivía solo, trabajaba también, entonces, pero al mismo tiempo era rumbero, o sea, fiestero, que a mí me gustaba la fiesta, no digamos pues como que era lo primero en mi vida, no quería pues una persona que solo pensara en ser el juicioso del paseo. Entonces, lo conocí, nos gustamos, empezamos a salir, nos encarretamos y yo dije, pero yo me voy para Estados Unidos, me voy un año, bueno, él casi se muere, dijo, ¿cómo así? Bueno, él había acabado de salir de una relación también como larga, hacía muy poquito y yo dije, bueno, pues veamos qué pasa. Entonces yo me fui igual para Estados Unidos. Y yo digo que en medio de todo el Señor tiene misericordia. Cuando uno realmente trata, ni siquiera ahí yo estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, sino que por lo menos lo tenía presente en mi vida, aunque no fuera lo primero, ¿cierto? Y yo siempre pienso que el Señor usa lo que sea, lo que tú le des. El caso es que yo me fui para Estados Unidos, empezamos a hablar, él y yo, ahí en esa época eran los BlackBerry, entonces nosotros hablábamos por BlackBerry todo el tiempo, todo el día, nos conocimos de pronto mucho porque tuvimos que hablar y es algo que yo veo como al Señor ahí, porque si hubiéramos vivido esa relación acá en Colombia, aquí en Manizales, habría sido una relación que se hubiera prestado para todo lo del mundo, pero no para conocernos y muy seguramente no habría funcionado, se habría acabado, yo estoy segura de eso. ¿Por qué? Pues porque uno basa las relaciones solo en la parte del gusto físico y son relaciones que se quedan en la superficie y empiezan a tener muchos problemas porque no están preparadas para digamos, intimar de la forma en que para mí, pues, digamos, en ese momento era ya normal hacerlo, ¿cierto? Entonces, hablamos mucho, mi novio pues me visitó 2 veces a Estados Unidos, yo me iba a quedar un año, pero entonces me devolví antes, porque hablábamos tanto que yo decía, hay que aterrizar esto, hay que aterrizar lo que aquí va a pasar, porque si nosotros de verdad los dos estamos pensando en que queremos como que una vida juntos, porque al parecer era lo que queríamos, pues entonces hay que vivir digamos, juntos, no vivir de irnos a vivir juntos, pero vivir la relación en la misma ciudad y todo, a ver qué pasa. Efectivamente, yo me devolví pues antecitos de Estados Unidos
Y nosotros ya nos imaginábamos todo. Nosotros nos imaginábamos los hijos, nosotros nos imaginábamos todo. Ya le teníamos nombre al primer niño, todo. Y ahí fue que decidimos empezar a buscar bebé, pero éramos novios. Entonces, o sea, son cosas que uno dice, yo en qué estaba pensando, qué loca, ¿cierto? Pero bueno, en fin, empezamos a buscar bebé. Y en el fondo, hoy en día yo también digo, tal vez los dos queríamos tanto una familia, que era tan importante tener un hijo, que de pronto era un miedo que teníamos, no sé, de qué tal si no, si con esta persona yo me llego a casar y no puedo tener hijos o algo así, no sé. A veces me lo pregunto si de pronto eso nos daba susto y por eso lo adelantamos. Entonces el caso fue que quedamos en embarazo y efectivamente un niño se llama Martín, como le habíamos ya puesto desde siempre, no teníamos nombre de niña, solo el de niño y pues salió niño. Y entonces, cuando yo quedé en embarazo, ya habíamos hablado de todo esto, habíamos dicho, yo le había dicho, yo no me voy a casar, obviamente como yo era tan vanidosa. Entonces yo le había dicho, yo no me voy a casar con una barriga embarazada de 6 meses. Mejor dicho, donde yo quede en embarazo nos toca casarnos eso al mes. Y él me había dicho, listo, de una. Bueno, cuando yo quedé en embarazo, me dio un susto. Yo dije, ahora este man se arrepiente. Ahora este man dice, no, 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 no me voy a casar. Pero bueno, gracias a Dios no se arrepintió. Y efectivamente cuadramos todo el matrimonio súper rápido, estábamos enamorados, pero hubo un suceso antes del matrimonio, cuando yo ya estaba en embarazo, pero no sabía que estaba en embarazo, fue mi esposo tomando un día, porque claro, él era fiestero, le gustaba el trago, todo esto, y un día tomando, él cambió impresionante. Fue grosero, no físicamente, pero fue grosero, digamos, de pronto como me habló. Y fue tan increíble lo que yo sentí que yo nunca había llorado así en mi vida, por nadie, en ninguna relación. Él me habló tan feo y como que algo dentro de mí, siento yo, que se conectó con toda esa historia de niña, de cuando veía de pronto esas agresiones de mi papá hacia mi mamá. Y al conectarse, pues el dolor es muy fuerte porque es la persona en la que tú tienes toda tu confianza. Realmente yo tenía toda mi confianza en mi novio, o sea, en Santiago. Para mí él era todo, o sea, era todo lo que yo quería, era todo lo que yo había soñado, era todo lo bueno que yo esperaba de alguien, estaba en él. Y claro, pues también era como mi centro, ¿cierto? Entonces, cuando pasó este suceso, que fue pues con tragos, o sea, él con tragos, se formó, no sé, una película en la cabeza y me trató como mal. Yo estaba con una amiga, que incluso es la madrina de nuestro matrimonio. Yo me fui para mi casa y yo me tiré en el piso y ella estaba ahí conmigo y yo solo lloraba, pero lloraba como una niña pequeña. Impresionante, atacada, un rato muy, 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 muy largo. Yo decía, pero ¿por qué lloro así? Y claro, sí, como una niña pequeña, porque esa idea que yo tenía de todo lo perfecto que era la relación que tenía, todo lo que soñábamos, en ese momento, al haber ese acto, se fue al piso completamente. E hizo clic, como les digo, con, con esa historia, digamos, traumática de mi infancia. Entonces fue desolador. Ahí nosotros tuvimos esta pelea, él, bueno, se disculpó, bueno, todo este tema. Luego seguimos y ahí nos dimos cuenta de que estábamos en embarazo. Entonces todo esto pasó en 15 días. Y de ahí inmediatamente, bueno, vamos a casarnos. Como yo quería estar en paz con Dios para casarme, quería obviamente comulgar y quería todo, yo le dije, no vamos a tener relaciones hasta que nos casemos. Pero ojo que había pasado esta situación. Y entonces él me dijo, bueno, listo, está bien. Entonces efectivamente nos casamos, ya luego sí tuvimos pues obviamente relaciones normal, pero algo en mí había cambiado completamente. Yo ya no me conectaba con él como me conectaba antes y yo nunca con ningún novio anterior me había conectado
cómo me conectaba con él, digamos, cuando teníamos relaciones. Y no estoy hablando de una cosa que fuera loca o rara, no, no, no. Hablo de una cosa psicológica, o sea, como una conexión, no sé, mental o de todo el amor que yo sentía. Mi conexión con él era de entrega sin, como, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Era diferente. Cuando ya nosotros volvimos y yo ya pues además estaba en embarazo y entonces además había pasado pues digamos esta circunstancia que yo no le di trascendencia realmente, yo pensé, no, uno perdona y listo y no pasó más y ya. Pero entonces seguimos nuestra vida, empezaron los problemas porque cuando uno se casa sin haber sanado lo que tiene que sanar, ambos, pues viene muy cargado con demasiadas cosas al matrimonio, con demasiados miedos, con un montón de cosas. Aparte de todo, vienes de un noviazgo donde lo tienes todo, pero no tienes responsabilidades, a un matrimonio, en mi caso, donde ya viene con un embarazo, donde viene pues con las responsabilidades normales de un hogar, ¿cierto? Y todo pues cambia mucho, ¿cierto? Entonces, de pronto al principio mi esposo quería vivir o seguir viviendo esa vida como de soltero, de rumbear, de pasar bueno, y yo ya veía más como la forma de, pues esto es un hogar, yo estoy en embarazo, no podemos hacer lo mismo, pero igual así seguimos. Inicialmente yo sí le invitaba a mi esposo de pronto hagamos este retiro o hagamos tal otra cosa, pero a los retiros que fuimos, pues digamos él no conectó con nada, con ninguno de los retiros, no le llamaba la atención, pues él no viene digamos de una familia que sea practicante católica, entonces a veces hasta para ir a misa pues no íbamos, yo también dejé de ir porque ay, bueno, a él no le gusta y ay, pues sí, qué pereza, pues sí, quedémonos en la casa, pues sí, hagamos pereza. Entonces yo también dejé de ir a misa, bueno, todo esto. Ya bueno, con el bebé, muy felices, porque eso sí, nos encantan nuestros hijos. Nosotros tenemos, digamos, como el regalo de ser, de amar nuestro papel de padres. Entonces con Martín, pues muy enamorados de Martín. Ahí yo trataba de, digamos, compensar nuestra relación con salidas, rumbear, tomar, y empezamos a tener muchos problemas. Mi esposo, yo me empecé a dar cuenta de que él tomaba y se volvía agresivo, no físicamente, pero agresivo sí con palabras, ¿no? Y ofensivo. Y a veces se inventaba de verdad, o sea, cosas que no estaban pasando. Y él decía, ¿tú por qué estás mirando a tal persona? Y yo decía, yo no estoy mirando a nadie. O sea, de verdad no estaba mirando a nadie. Y entonces era esto como una constante en donde yo empecé a acumular, como a acumular rabia, tal vez, miedo, a conectar demasiado mi relación con lo que digo de la relación de mis papás y como a no tener salida, ¿cierto? Porque cuando Dios no está ahí y no es el centro de la vida de uno, pues uno no tiene salida, ¿cierto? Entonces acá empezamos a tener mucho conflicto, la verdad, empezamos a tener mucho conflicto. Yo quería seguirle a él todo lo de la parranda, pero realmente pues como que no era lo que yo quería en el fondo. También empezamos a decir, no, pues la monotonía, tal cosa. Bueno, entramos en una crisis inicial. Esa fue como a los 3 años, le pongo yo, de casados, 3, 4 años, entramos en esta crisis donde yo le dije a él, mira, no, yo no quiero seguir esto, yo no estoy contenta, yo he perdido la admiración hacia ti, bueno, en fin, como un montón de cosas. Y nos separamos como un tiempo. Eso fue una separación muy extraña porque fueron como 2 meses, pero entonces era como que para no mover al niño de la casa y entonces nos turnábamos, era como la casa, entonces él iba una semana, yo iba otra semana, y la semana que no estábamos en la casa, pues cada uno estaba donde su mamá, ¿cierto? Entonces, para no mover a Martín de la casa, yo me quedaba en la casa una semana con Martín y Santiago se iba para donde su mamá. Cuando Santiago se quedaba una semana con Martín, yo me iba para donde mi mamá. Bueno, aquí fue Verónica la loca. Este es el capítulo, porque yo qué empecé a hacer, yo que era, digamos, controlada con la rumba,
yo que no era de tomar en exceso, nada, yo lo que empecé a hacer fue a rumbear como loca. Yo rumbié lo que creo que nunca había rumbeado. Yo rumbeaba hasta las 6 de la mañana, yo quería estar en la calle todo el tiempo, yo todo el tiempo estaba oyendo música, si yo estaba en silencio me enloquecía, o sea, yo no podía estar en silencio, a mí me daba algo el silencio, entonces yo salía en el carro, ponía la música durísimo, todo el tiempo, todos los días quería tener planes, el trabajo, yo tenía almacenes de ropa, como 3 en ese momento, y yo nada, desconectada, o sea, yo allá dejé pues a las niñas que trabajaban, yo les pagaba, pero a mí no me importaba si se vendió o no se vendió, o sea, yo estaba, digamos, como en la nebulosa, ¿cierto? Muy mal, muy mal. Mi mamá, al ver que yo estaba así, y cuando yo me quedaba en la casa de ella, pues llegaba tarde, rumbeaba, ella obviamente no estaba de acuerdo con eso, pues porque ella decía, esto no es lo correcto, o sea, ¿a ti qué te está pasando? Esta no es mi hija, o sea, esta mujer, ¿qué le pasó? Entonces, un día mi mamá me dijo, mira, yo no te puedo recibir más acá en mi casa. O sea, yo me imagino lo que a ella le dolió decirme eso y la rabia que a mí me dio. Me dijo, porque tú tienes una casa, tú tienes un hogar y tú te tienes que ir para tu casa. Pues yo la vi así de chiquita, me cayó súper gorda, no hablé con ella unos días y me tocó ir a decirle a mi marido, recíbame en la casa, en el cuarto de huéspedes. Efectivamente, pues entonces ahí ya nos juntamos como en esa casa y yo empecé a preguntarme muchas cosas. Yo de verdad, esto es lo que yo quiero, o sea, yo de verdad voy a pasarme la vida como rumbeando, pasando bueno, pero a la final estoy como triste, sola, vacía, algo no está bien en mí. Yo caí en una crisis, yo estaba yendo donde una psicóloga y en uno de estos momentos donde yo era la que se quedaba con el niño y el otro hacía lo que le daba la gana, pues mi esposo se iba a ir, no sé, para un paseo o algo, y yo empecé a caer como en algo, yo dije, ahora esto sí se acabó del todo, de verdad, esto es lo que voy a hacer. O sea, hubo como un chispazo de preguntarme, ¿qué? Esto es lo que voy a vivir el resto de mi vida. Entonces llamé a la psicóloga, le dije, mira, estoy muy mal, yo no sé qué hacer, yo no sé ni qué pensar. Ella me dijo, mira, lo mejor es que te vayas a una clínica de reposo. Esto fue lo que me dijo. Y yo como, ¿en serio? Y me dijo, pero, pues acá por la salud, ¿cierto? En la EPS, que es quien te atiende, me dijo, no te van a mandar a una clínica de reposo. Si tú dices, quiero irme a una clínica de reposo, tú vas a tener que decir que tú estás al borde de quitarte la vida, o sea, que tienes pensamientos pues como suicidas, lo cual no era como cierto del todo, aunque sí se me cruzó por la cabeza como, ¿para qué la vida? ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces yo dije, está bien, le hice caso a la psicóloga, me fui para la clínica y dije, no, mira, yo estoy pensando esto, esto y esto. Entonces me dijeron, no, 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 ya, me dejaron ahí, me iban a llevar pues a una clínica de reposo, pero cuando llegué a esta clínica, tuve la entrevista con el psiquiatra y el psiquiatra me dijo que las personas que estaban ahí era porque ya no les importaba ni el trabajo, ni los hijos, ni nada. Y que si yo estaba ahí, no iba a poder ver a mi hijo ni hablar con él, no iba a poder preguntar cómo iban mis negocios, no, nada. O sea, era desconexión total. Me dijo, esto ya es para personas que están desconectadas completamente de su vida y de sus responsabilidades. Y me hizo un gran favor, que yo creo que fue el señor ahí, y me dijo, entra, te voy a dejar que entres porque en este momento no hay cuarto, te voy a dejar que entres y que vayas y conozcas y cuando tú salgas y hablemos me vas a decir si te vas a quedar. Si tú te quieres quedar, yo te dejo. Pero si definitivamente tú dices, no, no me voy a quedar, te mando tratamiento pues para la casa. Yo entré y fue muy triste lo que vi. Yo vi jóvenes de 16 años, de 17 años. Yo en ese momento tenía 25 años más o menos. Y yo decía, ¿cómo están aquí niños de 17, de 18, como zombies, como zombies? Y a mí eso me afectó. O sea, como que yo dije, ¿en qué momento uno le pierde el valor a la vida así? De terminar acá, tan rápido, ¿cierto? Entonces como que hubo como muchas cosas pasándome por la cabeza cuando salí y yo dije, no, yo ni estoy en ese estado porque yo veía gente zombie y yo pues no estaba así. Yo le dije al psiquiatra, no estoy en ese estado, no creo que sea lo adecuado, ¿cierto? Entonces él me mandó unas pasticas para dormir porque yo no dormía nada. O sea, yo toda la noche era así. Entonces me mandó unas pastillas para dormir y otras como para la mañana, como regularme. Me dijo, eso no es que sea para toda la vida, eso no es, tú no tienes como algo pues que tengas que estar medicada, lo vamos a hacer, vas a venir a controles y listo.
luego te lo vamos quitando progresivamente. Y así fue. Yo aquí en todo lo que estoy contando no me había acercado a Dios. O sea, yo viví esta, digamos, separación en la rumba, en el mundo. Yo no me había acercado a Dios, pero mi mamá y mi abuela sí estaban orando todo el tiempo por mí, porque luego pues mi mamá obviamente me contó. Y yo dije, fue la oración de ellas. Entonces aquí hago mucho énfasis en la oración de intercesión. Siempre que uno esté orando por alguien, algo va a pasar en la vida de esa persona para bien. Así ese bien parezca mal, porque pues aquí era como un tocar fondo, pero realmente era para bien. Entonces, en este punto, cuando yo ya, digamos, como en todo este proceso, mi esposo también como que reaccionó y los dos como que hablamos, dijimos, no, no, vamos a seguir y vamos a luchar por nuestro matrimonio y vamos a hacer, bueno, lo que tengamos que hacer. Mi mamá nos había regalado a ambos esa Navidad anterior un retiro de Maús a cada uno, o sea, el de hombres y el de mujeres. Y entonces se dio justo todo para que en esta época lo pudiéramos hacer. Yo no estaba, digamos, convencida ni estaba re enamorada de mi marido en ese momento, sino que tenía en mi cabeza claro que teníamos que luchar por nuestra familia. Y yo creo que él estaba similar. Ya bueno, él fue a su retiro, yo fui al mío, y yo llegué de ese retiro, pues los dos llegamos cada uno de sus retiros como con una mirada distinta, para el matrimonio, para la vida, para todo. Cuando yo llegué, yo dije, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Yo cómo iba a desperdiciar a mi marido? Mi marido es muy buen esposo, porque él es muy buen esposo. O sea, como todos, pues todos tenemos defectos, pero él es un gran esposo, es responsable, es amoroso con los niños y conmigo. Entonces yo decía, ¿yo qué estoy, o sea, qué estoy haciendo, cierto? Entonces como que llegamos muy convencidos, otra vez yo lo quería abrazar, otra vez yo quería dormir pegadita de él, cosa que no me pasaba hacía ya mucho rato. En ese tiempo también hubo muchos cambios, digamos, de mi marido respecto a cosas que nos afectaban, digamos, del trabajo de él, de una dependencia que tenía, digamos, al trabajo con el papá, y nos afectaba era no porque hubiera mala intención del papá o algo así en trabajar con mi marido, pero sí porque como que yo sentía que no podíamos tomar nuestras decisiones en nuestra casa. Y entonces como que dependía, yo como decía, yo tengo que hablar con mi esposo para tomar las decisiones o tengo que hablar con mi suegro para tomar las decisiones. Entonces era difícil, ¿cierto? Para mí, porque además yo toda la vida había sido supremamente independiente. Al no tener precisamente esa figura de papá protector ahí, entonces yo era muy independiente. Entonces esto fue como un choque, digamos, fuerte entre nosotros. Todo eso cambió, mi esposo pues empezó a trabajar por su cuenta, todo eso, entonces hubo muchos cambios. Cuando llegamos de Maús, yo llegué, dije, no, listo, rosario, vamos a ir a misa, tú. Bueno, aquí es cuando nosotros tenemos como el Dios bombero, al que llamamos cuando se nos está incendiando la vida. Él viene y nos repara y nos ayuda y luego uno queda solo con el propósito, porque no se lleva a cabo todo eso que pensó en el retiro. Entonces nosotros empezamos como animaditos, pero más temprano que tarde empezamos otra vez a dejar la misa, empezamos otra vez con la pereza espiritual y todo esto, ¿cierto? Ahí yo quedé en embarazo de mi segundo hijo, que fue en el 2016, que quedé en embarazo. Y él nació en el 2017. Cuando yo quedé en embarazo, muy felices, súper felices, los dos, o sea, nos encantan. O sea, yo en este momento quiero tener otro hijo, si Dios me lo manda, qué dicha. Pero muy felices, muy felices, muy felices, pero también con toda la parte espiritual descuidada, o sea, toda la parte eh, con Dios, toda nuestra relación con Dios. Entonces nosotros la misma historia, rumbiemos, pasemos rico, bueno, yo tuve mi bebé, muy contentos. Rápidamente retomamos nuestra vida social, la rumba, el traguito, el no sé qué, las peleas. Y empezó a abrirse entre nosotros una brecha muy grande. Si yo compartía con él proyectos o cosas, yo sentía que él no le importaba, mejor dicho, una desconexión como pareja total, pero como familia feliz. Entonces es una ironía, porque entonces, claro, los dos queríamos familia, los dos amamos nuestra familia, pero nuestra relación de pareja
estaba como rota, ¿cierto? Entonces, muy ambiguo, ¿cierto? Muy ambiguo todo esto. Ahí seguíamos como por seguir, yo siento, ¿cierto? Como que él en sus cosas, trabajando muchísimo, yo también metía como en lo mío, en la vanidad, en el gimnasio, digamos, en mi almacén, creo que ahí ya solo tenía uno, bueno, entonces como todos desconectados. Y pues recordemos que mi centro era la relación, porque mi vacío era pues la soledad, el abandono. Y si mi relación está mal, ¿cómo me voy a sentir yo vacía, infeliz? ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo todo lo mío en ese centro, que es esa persona y es esa relación. Y ese centro y esa persona y esa relación jamás me va a dar lo que yo necesito, porque nosotros estamos creados para un amor infinito. O sea, un amor así de gigante que Dios nos puso el deseo de ese amor en el corazón. Y si nosotros estamos pensando que vamos a encontrar esa plenitud o eso que nos va a llenar en otra persona que también es como nosotros, humano, con errores, con problemas, pues vamos a quedar totalmente decepcionados y vamos a volver a estar en el vacío. ¿Y qué pasa cuando uno está en el vacío? Pues empieza a mirar de dónde beber. Cuando yo estoy seca, voy a mirar de dónde beber. Si aquí ya no me funciona, voy a mirar de dónde beber. Y entonces yo siento que eso fue, digamos, lo que nos pasó a nosotros o lo que me pasó a mí. Yo empecé a decir, esta relación como que no, esta relación, mira, él no me escuche, mira, él no me ve linda, mira, él no me dice esto. Y mi esposo también, lleno digamos, de vacíos y de otras necesidades que yo tampoco le podía llenar, así me pusiera, pues, mejor dicho, así me esforzara. Y como dice en la Biblia, hay algo que yo digo, esto es verdad y se cumple. Dice la Biblia que cuando tú limpias una casa y sacas todo de ella y la dejas pues reluciente, el demonio que sale, digamos, de esa casa, va, da vueltas, pues no lo estoy diciendo textual, ¿cierto? Estoy parafraseando, da vueltas y vuelve y pasa por esa casa que antes habitó y ahora regresa al ver que está vacía y sola y limpia, se va por otros 7 demonios y vuelve a esa casa. Es decir, peor, ¿cierto? Si antes tenías uno, ahora tienes 7. Y yo creo que eso fue de cierta forma lo que nos pasó a nosotros, o lo que pasó en nuestra relación y lo que pasó en mi corazón, ¿cierto? Después de Maús y todo esto, había como sacado cosas, había limpiado, pero ya llegó el momento en donde fue como el ataque con todo, con todo, con todo, con todo. Nuestro matrimonio se derrumbó por completo. O sea, yo, digamos, o sea, me equivoqué en mil cosas, ¿cierto? Me equivoqué en mil cosas. Bueno, mi esposo también se equivocó en muchas cosas. Y nuestro matrimonio se acabó. O sea, mi esposo me dijo, me voy, ya esto se acabó, aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, él se fue, buscó otra casa, la amobló. Cuando una persona se va a la casa de la mamá y se queda allá, hay esperanza. Pero cuando una persona se va y consigue casa y la llena de cosas y hace todo en ella, tú dices, aquí ya no hay que hacer. En ese momento, cuando esto pasó, en ese preciso instante cuando esto pasó, mejor dicho, no en ese momento, 15 días antes, 20 días antes, yo me sentía como muerta en vida. O sea, yo era un zombie, yo era una persona que era persona porque tenía carne, pero realmente mi alma estaba como reseca. Y eso fue 15, 20 días antes que yo sentí ya como, ¿qué es esto? O sea, ¿yo qué estoy viviendo? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Qué sentido tiene? Y yo me acuerdo que hacía mucho no iba a misa y me fui a una iglesia, que aquí es Nuestra Señora de Fátima. Me fui a esta iglesia, me confesé de todo lo que tenía, de todo lo que estaba cargando, de todo lo que estaba haciendo mal. Me arrodillé en esa iglesia y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y, y yo decía, el que me vea, siquiera esto no es como el barrio mío, porque donde a mí me vean aquí en mi vecindario, en mi barrio, van a pensar que se me murió un hijo, pues, porque la llorada mía era tremenda. Yo me arrodillé, yo me sentía incapaz de salir de donde estaba metida, me sentía infeliz,
sentía que no había esperanza en mi vida, que la vida era un fracaso, que, que, que nada me hacía feliz, que todo lo que había soñado, que era lo que vivía, no me hacía feliz. Y yo me arrodillé y yo lloré, 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 caían las lágrimas al piso, yo me acuerdo, pero en cantidades. Y yo le dije al Señor desde el fondo de mi corazón, Señor, tú sácame donde estoy, porque yo no soy capaz, no soy capaz. En todo caso, salí de esa iglesia, igual con la misma vida patas arriba, y a seguir mi vida, a seguir mis cosas. Y a los más o menos 15 días, pues mi esposo me dice, mira, me di cuenta de esto, de lo otro, de ta, 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 yo no sigo. Y yo decía, sí, yo le dije sí a todo, le acepté todo lo que estaba pasando en nuestra relación. O sea, yo estaba llevando como una infidelidad que no me hacía feliz en absoluto, que era más porque me hablaran y me preguntaran por la mañana, ¿cómo estás? O me dijeran, qué linda estás. O que por la noche me escribieran y me dijeran, buenas noches. O sea, yo estaba mendigando casi que una conversación por un mensaje de texto. O sea, es súper ridículo porque ese es el problema de nuestros vacíos. Cuando tú tienes estos vacíos y cuando tú no te das cuenta de que solo Dios te puede llenar, tú caes en cosas demasiado insignificantes, o sea, por cosas demasiado insignificantes sacrificas cosas demasiado grandes. Y en esta desesperanza que también pues el maligno pone, porque es, mira, tu relación nunca va a estar bien, tu esposo no te quiere, aquí ya no hay nada que hacer, o sea, eso es lo que el maligno nos pone. Y uno se lo cree, y entonces uno empieza a buscar escapatorias. Y para mí esta fue como mi escapatoria. Lo que yo estaba buscando era eso, aunque yo me viera de vez en cuando con esta persona o lo que sea, yo no estaba buscando digamos, dar un beso, yo estaba buscando atención, yo estaba buscando sentir que le importaba a alguien, sin darme cuenta de que es que ya le importé a Cristo, Cristo murió por mí, tal vez lo que nadie haría, Él lo hizo, pero yo ahí estaba desconectada, o sea, Dios para mí no existía. Existió, como digo, en este momento cuando yo ya me sentí tan desesperada, tan mal, aparte de todo porque yo tenía conciencia de que, o sea, a mí me daba miedo un accidente, a mí me daba miedo morirme, algo que jamás en mi vida me había dado como miedo. Y yo decía, donde yo me muera, yo me voy al infierno. Y eso sí lo tenía presente. Y yo decía, ¿y por qué estoy haciendo entonces esto si yo no quiero? ¿Qué me pasa? Y en esa división fue que me fui a esta iglesia que les digo y lloré como nunca y se lo entregué a Dios. Y yo digo, siempre que tú le hables a Dios con sinceridad, Él te va a oír y no necesariamente va a hacer lo que tú quieres como tú quieres, porque mi sueño era que yo al otro día me despertara y estuviera perfecta y otra vez estuviera muy enamorada de mi esposo y nuestra relación estuviera súper bien y yo simplemente no volviera a hablar con esta otra persona y todo eso, pero realmente pues no fue así. Lo que fue que también me quitaron a mi marido. Y entonces mi marido, pues yo le acepté, porque para mí era como quitarme un peso gigante que yo ya no me aguantaba de encima. Y dije, me saco de esto. Y lo que sea, Señor, que tenga que pasar, pero yo ya me quito esto de encima porque yo así no puedo vivir. Y yo ahí digo, ¿cómo viven las personas en unas relaciones de pronto paralelas un montón de tiempo? Es que eso te divide, o sea, eso es horrible, es que es horrible. Para mí era horrible. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy mala, ¿yo cómo le hago esto a mi marido? O sea, lo que tú vives es una locura, ¿cierto? En tu cabeza y en tu corazón. Y aquí yo dije sí a todo, le dije a mi esposo, luchemos por esto. Yo ni siquiera entendía por qué, ¿cierto? Le estaba diciendo eso, yo luchemos por esto, busquemos ayuda espiritual. Y él me dijo, no, nosotros ya hemos buscado ayuda psicológica y hemos ido a partes y eso no funciona. Y yo, pero esto pues fue el Espíritu Santo, sinceramente, pues yo no sé de dónde saqué yo eso. Yo le dije, pero nunca hemos buscado ayuda espiritual, o sea, un sacerdote, alguien que nos ayude. Y él me dijo, no, 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 bueno.
él no me hizo caso, él se fue, él consiguió todas sus cosas, él, bueno, hizo su vida, pues con mucho dolor, ¿cierto? Porque él no quería esto para su vida, no quería separarse. Entonces, y yo, pues por gracia divina, lo que hice fue irme a una iglesia, confesarme, llorar, irme al Santísimo, llorar más. Y de cierta forma, porque recordaba que la crisis anterior que habíamos tenido, yo lo que había hecho era rumbear y pasar bueno, y que eso no me había servido para nada y que yo me sentía vacía, sola, triste. Entonces dije, yo qué me voy a buscar allá si ya no, ya sé que allí no voy a encontrar lo que necesito, lo que me llena. Y tampoco creía, si, o no, mejor dicho, no sabía si yendo a donde Dios, o yendo a misa, o yendo al Santísimo, yo lo iba a encontrar. Pero sí sabía que nunca había tocado esa puerta. Entonces esa es la gran diferencia. Y yo al Señor le digo, digamos como que me duele el corazón, pero también contemplo la misericordia tan infinita que Dios tiene, porque yo al Señor le digo, Señor, yo me acerqué a ti por interés. Y por eso yo hablo a veces con muchas personas y yo les digo, al Señor no le importa tú por qué te acerques a Él. A Él no le importa si es por interés, porque estás buscando sanación de una enfermedad, sanación de tu matrimonio, porque estás en una quiebra económica. A Él no le importa que tú lo busques para pedirle algo que tú crees que necesitas. Aún así, aún sea por interés y Él lo sepa, Él te recibe y Él te ama y Él te empieza a mostrar cosas que nunca antes habías visto y conocido. Y acá yo recuerdo esta oración mía en el Santísimo después de confesarme, el sacerdote me dijo, puede que su matrimonio nunca se arregle, pues eso déjeselo a Dios porque solo Dios sabe. Pero yo me fui al Santísimo ese día y me arrodillé y lloré y me acordaba, y acá es donde yo le digo a las mamás, nunca se cansen de meterle a Dios a sus hijos por los ojos, porque todo le queda a uno. Así uno lo rechaza en determinados momentos de la vida, esa semilla queda. Y en mi caso, yo me acordaba especialmente de un testimonio de un sacerdote, un testimonio que para mí fue como muy, que me llegó al corazón, porque mi mamá fue a un retiro y el sacerdote en ese retiro contó como su testimonio y todo esto. Entonces mi mamá llegó a este retiro, que grabó todo el retiro en ese entonces con grabadora, cassette y todo, y ella llegó de ese retiro y le regrabó esos cassettes a mi papá. O sea, ya estaban separados hacía 1000 años y se suponía pues que, o sea, que a ti no te importaría, ¿cierto? Pero mi mamá, yo creo que en el fondo yo sentí que eso era un acto de mucho amor, así no estuvieran juntos. Le grabó todos esos cassettes a mi papá y se los mandó con nosotros en unas vacaciones. Y entonces también me acuerdo de mi papá oyendo los mismos cassettes. Entonces para mí fue como algo significativo en el corazón, estando tan niña, oír a mi papá y a mi mamá oyendo los mismos testimonios, ¿cierto? El mismo testimonio de este sacerdote. Y el testimonio de este sacerdote era que él había sido drogadicto y mil cosas y que él lo querían exterminar en una época que aquí en Colombia se mataba a los indigentes y eso, y que muchos querían que a él le pasara eso. Y un día clamó al Señor y el Señor lo escuchó y empezó y transformó la vida y a los 10 días estaba con un grupo de jóvenes en la parroquia. Entonces, y luego se convirtió en sacerdote. O sea, ese es el resumen, ¿cierto? Y para mí, eso como que me había dicho a mí, Dios hace milagros increíbles. Entonces yo cuando llegué al Santísimo le dije, mira, Señor, dicen, dicen, porque yo no sé si eso sea verdad, pero dicen que tú cambias vidas, dicen que tú haces milagros. Y yo cogí mi vida porque entendí que el Señor, todo eso que yo había escrito en mi proyecto de vida, en el colegio, todo me lo había dado. Yo tenía, digamos, el marido que quería, o por lo menos como lo había descrito ahí, tenía los hijos, me había casado joven, tenía almacenes de ropa, que era lo que yo había querido hacer y lo que había escrito ahí. También siempre había dicho como que yo trabaje por gusto, pero que no me toque ser la proveedora de mi hogar, tal vez viendo como lo duro que le toca a mi mamá,
en todo este aspecto de presión y todo eso, y pues soñándome como un esposo que quisiera ser protector con su hogar, que si quisiera responder por su familia, yo todo eso lo tenía. ¿Esto se paró o no? Y yo tenía todo, y entonces yo le dije al Señor, mira Señor, yo cogí todo lo que yo soñaba, que tú me lo diste, que tú me lo regalaste, lo rasgué, lo arrugué y lo tiré a la basura, porque ahí me di cuenta de que eso era lo que yo había hecho con mi vida, con esa vida que soñaba, que tenía, ¿cierto? Que es lo más irónico del mundo. Y ahí es cuando tú te preguntas también, ¿por qué? Y esta fue mi pregunta, ¿por qué? Si yo tenía lo que quería, lo que había soñado, digámoslo, ¿por qué no era feliz? Porque si yo tenía los hijos que quería, el marido que quería, el trabajo que quería, y entonces, ¿qué me faltaba? Entonces, ¿yo qué estaba buscando? O sea, ¿por qué no era suficiente, cierto? Y ahí como que para mí fue como decir, bueno, me abro a ti. Y yo le dije al Señor, yo me abro, voy a hacer todo lo que tú me digas. Y mi propuesta al Señor fue la siguiente, voy a hacer lo que tú me digas un año en donde yo no voy a buscar separarme, un año en el que yo, o sea, ese era como mi plan. Pero voy a hacer todo lo que tú dices que hagamos, o sea, voy a ir a misa, voy a mantener en gracia, me voy a mantener confesada, voy a hacer ayuno, o sea, lo que me digan, tú pónmelo, Señor, que yo lo voy a hacer. Y así fue. Entonces empezaron a llegar a mí muchas cosas, entonces hice seminario de sanación interior y liberación, entendí muchísimas cosas, experimenté el Espíritu Santo impresionante, experimenté incluso cosas raras, pues raras en el sentido, por decir algo, me dio una gastroenteritis que yo decía, ¿y quién me pegó este virus tan horrible? Pero luego volví a hacer el seminario y volvió, me dio la tal gastroenteritis. Y luego a los años, por ahí 2 años después, oyendo alguna charla o algo donde hablaban de todo lo de liberación y todo esto, donde decían esas gastroenteritis que usted hace cuando usted está haciendo, digamos, oraciones de sanación y liberación, es sanación y liberación del Señor. Y yo dije, ay, wow, esto fue lo que me pasó a mí. Y yo no, ni me había dado cuenta, porque nunca me volvió a dar, nunca me había dado eso antes, y me dio fue haciendo estos seminarios pues de sanación interior y todo. Católicos, obvio, todo lo que busqué era católico, o sea, yo no me fui donde ningún brujo ni ninguna cosa extraña, no, todo era católico, todo era con Dios, todo era la comunión, todo era el Espíritu Santo me mostró demasiadas cosas mías y fue un regalo inmenso, yo siento como si hubiera tenido todo este periodo de tiempo un psicólogo ahí al lado, diciéndome un montón de cosas de mí que yo nunca había visto y que me estaba leyendo desde que era pequeña. Entonces, digamos como que empecé a descubrir que todo esto, o sea, que mi necesidad de ser, de atención, de que alguien estuviera preguntándome cómo estás, cómo te va, cómo era mi falencia de la infancia, porque yo no tuve eso y no lo tuve, digamos, de mi papá, de esa figura paterna que es tan importante porque el afecto, digamos, del papá con la hija es un afecto, solo por amor, no está buscando nada, no hay detrás nada, no hay un gusto sexual, no hay nada, es un amor, digamos, puro de padre a hija. Y yo no tuve ese afecto, yo no tuve la protección de papá que te dice con quién vas a salir, venga a ver, tráigame el muchachito a la casa, a ver, yo miro, sí, y es que yo la defiendo, es que tal. Y también entendí que por eso a veces los novios que tenía eran celosos. Y también entendí que por eso era que mi marido, pues, tenía ese aspecto, digamos, de ser celoso y tal, pero que yo lo había buscado así, porque es que era mi vacío, ¿cierto? Entonces, yo empecé a entender muchas cosas, porque digamos, me vestía como me vestía, que de pronto mucho escote, mucha cosa, pues me vestía tanto así todo el tiempo porque creía que me gustaba, pero luego el Señor me mostró que lo que yo necesitaba era esa atención masculina, lo que necesitaba era llamar la atención de los hombres. ¿Por qué? Porque era mi vacío, era mi soledad. Entonces, es, esto se junta con el mundo, que el mundo te dice a ti que eso es lo más importante. Y entonces tú te lo crees.
¿cierto? Y el mundo, pues el mundo, sí, el mundo, pero ¿quién está detrás? Pues está el demonio diciendo mentiras. Está el demonio diciendo, aquí está la solución a tu soledad, aquí está la solución a tu problema. Y eso no es así. Y yo había caído redondita completamente en esta situación. Entonces, bueno, así pasó. Pasó este año, tuve muchísimos retos, o sea, tentaciones, tuve momentos donde dije, ay, no, para la porra este matrimonio, esto no va a funcionar. Mi esposo también, obviamente en su desilusión, desesperanza, tristeza, todo, también tuvo, digamos, como sus escapes, pero también cada vez que yo sabía que de pronto él estaba hablando con alguna persona o algo por el estilo, pues realmente yo se lo ponía a Dios, porque yo decía, Señor, solo tú sabes para qué, solo tú sabes por qué y para qué, solo tú sabes de allá de qué se va a dar cuenta, si es que en algún momento va a volver, ¿cierto? Entonces el Señor siempre me puso en el corazón que mi esposo iba a volver, la verdad, eso me lo puso el Señor en mi corazón. Y, y ya de ahí al año, antecitos del año, mi esposo volvió contra todo pronóstico, porque con persona que yo hablara, persona que me decía, ay, qué pesar de ti, me miraban con lástima, me decían, ay, no, deja de pensar que tu matrimonio se va a arreglar, él está feliz por allá con su vida, ay, no, pobrecita, ay, no, tal cosa, o sea, siempre. Y, y entonces, cuando él volvió, fue como, qué increíble es Dios. Pero volvió al año. O sea, es decir, como que el Señor, no sé, en el fondo sabe que uno tiene sus límites. Para mí un año era un montón, pero dije después en ese camino donde yo me apegué a Dios para que me volviera mi marido, mi matrimonio, mi familia, todo eso, al principio fue solo por eso que yo me apegué a Dios. Pero en el camino yo me enamoré de Dios, me enamoré. O sea, me enamoré porque el Señor me sostuvo cuando yo no tenía cómo. El Señor me mostró que sí, que no y por qué. El Señor me enamoró, así como en la Biblia dice, como te llevaría al desierto y le hablaré a tu corazón. Bueno, así me pasó a mí. El desierto, y entendí que eso suena súper lindo, pero el desierto es que te dejas sin nada. Y sin nada es sin nada, sola. Es decir, yo tenía a mi mamá, pero en el resto de cosas, pues yo estaba sola, todo lo que me importaba no estaba, y cuando de pronto tenía alguna tentación de refugiarme en lo mismo, en la gente o en cosas así, inmediatamente el Señor me decía, ahí no es, y yo lo sentía, es decir, eso no me daba nada, no me llenaba en absoluto. Entonces yo ya quería hablar con alguien y yo me iba para el Santísimo y allá lloraba, pasaba horas, toda mi vida la reorganicé, todas mis prioridades las reorganicé, me di cuenta de que estaba muy perdida, empecé a conocer muchísimo del sacramento del matrimonio, de cómo llevar un matrimonio sano, cómo a estudiar, de cómo hacer todo esto que funcionara, ¿cierto? Y en ese estudio y en todo esto, bueno, el Señor me regaló muchas cosas, regalos inmensos, coincidencias, no diosidencias, gigantes, me regaló mil cosas, mil, y yo no pude no enamorarme de Dios. Porque cuando tú te das cuenta de ese amor inmenso que Cristo siente por ti, para sacrificarlo todo por ti, tú te das cuenta también de que tú no necesitas ningún amor humano mediocre, mal vivido, para llenar tu corazón. Y también entiendes que esa persona que está ahí, que puede ser tu esposo, que tú amas y que está bien que ames y que está bien visto por Dios, tampoco puede ser tu centro. Y no puede ser tu centro porque es ponerle una carga al otro infinita. El otro no va a ser capaz de llenarme y yo no voy a ser capaz de llenar al otro. Solo si Dios está ahí en la mitad haciendo su trabajo y haciendo que cada uno se entregue, se dé y se done, es que se consigue un amor de verdad, un amor más pleno, pero además un amor que entiende que es Dios el que tiene que estar llenando tu corazón. Entonces, mejor dicho, a mí fue el daño más duro de mi vida. Yo nunca había llorado tanto, yo nunca, no, fue impresionantemente duro, impresionante.
pero al mismo tiempo fue el mejor año de mi vida. Yo hoy digo, no cambiaría ese año por nada, porque fue mi luna de miel con el Señor, o sea, y a palo, y tuve este cambio entre interés, 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 y no me lo da, no me lo da, no me lo da, y como en un momento decir, entonces para la porra, y luego decir, no, mentiras que no, entonces yo me quedo con usted. Y el día anterior de que mi esposo me dijera a mí que iba, pues que si íbamos a luchar por nuestro matrimonio, yo había estado en el Santísimo, había mandado a hacer un anillo, porque yo decía, yo quiero, es mi compromiso contigo. Entonces, es este anillito que yo tengo, entonces yo lo mandé a hacer con medidas específicas, tal. Estaba en el Santísimo haciendo todos mis votos, yo diciéndole, Señor, yo ya era como con marido, sin marido, lo que sea, pero contigo. Tú eres mi centro. Y entonces ahí está haciendo como todo lo lindo con Dios, entregándole todo, súper feliz. Y salí del Santísimo y llamada de mi marido diciéndome, oye, ¿será que podemos hablar? Y yo como, ay, ahora ya va a aparecer con los papeles del divorcio, porque no habíamos hecho pues papeles. Entonces yo dije, va a aparecer ya con los papeles del divorcio. Y no apareció con los papeles del divorcio, sino que fuimos, almorzamos y él me dijo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Quieres organizar? Ta, ta, ta. Y yo era como, y ahí fue pues otro paso, digamos como un salto al vacío, porque yo le dije a él sí, pero no como estábamos. Sí, pero si nosotros no ponemos a Dios en nuestro matrimonio y no nos comprometemos, nuestro matrimonio no funciona. Y yo le decía, Señor, en el momento que yo tenga que decir todo lo que pienso, pues dame tú las fuerzas. Y seguramente Él me va a decir que no, porque eran muchas cosas que teníamos que cambiar. Teníamos que cambiar rutinas, teníamos que poner límites, teníamos que poner a nuestros hijos y a nuestra familia primero que muchas otras cosas que antes no, siempre poníamos de primero otras cosas. Teníamos que cambiar nuestra forma de llevar la economía. Eran demasiados cambios, demasiados. Entonces yo dije, este me va a decir que no, que estoy loca. Además porque yo no estaba en condiciones de decir nada. Era un momento donde a mí el almacén no me daba plata prácticamente, o sea, me daba como súper a ras. Y yo decía, por ejemplo, en ese aspecto me va a decir, no, pues claro, esta que quiere venir a miti miti con lo que yo produzco, bueno, no sé, es cierto. Pero no, increíblemente, Santi me dijo que sí a todo. Y yo dije, wow, esto es Dios. Por eso uno no tiene que tener miedo, digamos, en este tipo de situaciones, de decir, Señor, si es lo que yo sé que tú me estás pidiendo hacer y lo que me estás exigiendo, pues yo voy y lo propongo. Ya la respuesta del otro es la respuesta del otro. Entonces así fue, nosotros volvimos, no voy a decir que fue fácil, no fue llegar a un camino de rosas, no ha sido fácil, ¿cierto? Porque ya desde ese momento nosotros volvimos en el 2019, o sea que ya llevamos siempre, estamos al mismo nivel, casi 5 años de haber vuelto, y ha sido un caminar y un entendernos y conocernos y reconocernos. Y también como es muy lindo porque yo también entendí que el matrimonio no es para que tú seas feliz y ya. O sea, sí, tú vas a ser feliz en tu matrimonio, pero es que el amor no es felicidad y ya. El amor es sacrificio, el amor es entrega, el amor es orar constantemente por la otra persona, el amor es, digamos, en el matrimonio también es querer que el otro conozca a Dios. Y también es esforzarme yo tanto para que el otro en mí, y esto es lo que a mí me queda muy grande, muy grande a veces, y yo digo, que el otro en mí vea a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tanto me tengo que esforzar yo para que mis hijos vean a Cristo en mí? ¿Qué tanto me tengo que esforzar yo para que mi esposo vea a Cristo en mí? Y que de cierta forma diga, sí, por ahí es el camino. Porque es que igual uno se sigue equivocando un montón. Y, y uno tiene muchos defectos de carácter. O sea, yo he tenido que trabajar en 1000 defectos de carácter, donde el Señor no me ha dejado sola, me ha ayudado, pero el esfuerzo es infinito. Y en el camino tú caes y levantas, caes y levantas, caes y levantas. Y mi nutrición hoy en día, que fue lo que, digamos, como el ritmo que cogí en ese tiempo en el que estuve separada de misa diaria, comunión diaria y oración diaria, y si se puede santísimo diario, eso es lo que a mí me quedó. Y yo digo, el Señor sabe por qué me volví a mi marido al año y no a los 6 meses. Muy seguramente a los 6 meses yo hubiera dicho, ay, sí, otra vez, otra apagada de bombero, chao, yo no voy a seguir con tanta cosa. En este momento de mi vida, yo puedo decir,
yo soy una persona, cuando voy a misa por la mañana, como llevo el día, y soy otra persona si yo dejo de ir a misa. Soy otra persona. Mi alimento, y de verdad lo siento como tal, mi alimento está ahí en la Eucaristía, está ahí en la comunión, está ahí en el Santísimo. Lo que me reconforta está ahí, lo que me da fuerzas para seguir luchando cuando hay cosas difíciles, porque igual en la pareja va a haber diferencias y va a haber cosas difíciles y va a haber, digamos que son obstáculos a veces que tú tienes que sobrellevar para evolucionar como persona y para que tu alma como que siga evolucionando. Entonces, yo digo, si yo dejo de ir al Santísimo, a la Eucaristía, yo soy otra persona. Si yo en este momento de mi vida digo, yo soy dependiente 100% de Dios, soy dependiente y lo reconozco, es decir, lo bueno que haya en mí no es mío, es que es el Señor el que lo hace, porque si yo me pongo a mirar mi realidad de pecado y todo lo que yo he hecho en mi vida y yo a las personas, digamos, les digo, dígame el pecado que quiera, que a mí no me asusta, porque yo creo que yo los he cometido absolutamente todos, todos. Y de cierta forma eso también me da como una humanidad diferente para mirar al otro y saber que es que, por Dios, yo he sido peor que cualquiera que se me pase por el frente. Yo he hecho peores cosas que muchísima gente. Entonces, como que de no juzgar tanto como al otro, aunque a veces caemos en eso, pero es como esta humanidad que te da lo que tú has vivido, pero al mismo tiempo como la gloria que Dios hace en ti. Y es ahí donde yo digo, yo quiero ser buena persona, yo necesito comulgar, yo necesito confesarme, yo necesito ir una y mil veces a Jesús Eucaristía y decirle, ayúdame a ser mejor, mejor mamá, mejor para mis hijos, mejor para mi esposo. Y hay muchas cosas humanas y que están en uno, y hay muchas cosas que sanar, muchas cosas que uno tiene que sanar para empezar a ser esa persona que el Señor quiere construir en ti, ¿cierto? Pero también lo lindo es que el Señor, al mismo tiempo que tú te estás esforzando, Él te está mirando con ojos de enamorado y está diciendo, sé lo que estás haciendo y sé que está bien y sé que estás en un proceso. Y eso me parece espectacular, porque cuando yo, por ejemplo, oro por mis hijos y yo digo, Señor, ni yo puedo estar detrás de ellos todo el día, ni les puedo decir yo lo que está bien o lo que está mal todo el tiempo, o sea, se los digo en mi casa cuando están conmigo, pero también al mismo tiempo pues caigo y a veces me da mal genio y a veces soy impaciente y tal. Y entonces a veces no soy ese testimonio vivo que debería ser para ellos. Pero en mi oración le digo, pero Señor, tú sabes que yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y yo sé que para ti es suficiente que yo haga todo lo que puedo, de verdad, todo lo que humanamente soy capaz de hacer. Y el resto te lo dejo a ti. El resto es tu obligación. O sea, mi relación con Dios, de verdad que sí es así. O sea, yo le digo, mira, Señor, yo hago lo posible y tú haces lo imposible, porque yo no voy a tratar de hacer lo imposible, porque no soy capaz. Yo hago y me esfuerzo, pero el resto lo haces tú. El camino que vayan a caminar mis hijos o mi esposo o lo que sea, es que yo no puedo controlar todo. Yo hago lo que me toca y lo que soy capaz y me esfuerzo mucho, pero de ahí para allá, Señor, es tu responsabilidad. Y eso me parece un regalo inmenso de la fe. Yo digo, ¿cómo la gente vive sin fe? O sea, ¿por qué? Porque cuando tú tienes al Señor y tú sabes que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él todo lo tiene bajo control, que Él tiene tu vida en sus manos, tú dices, yo me esfuerzo, pero el resto y el resultado es tuyo, es tuyo. Y es una forma incluso psicológica de desprenderse de las realidades que tenemos aquí en el mundo. Y yo también todo el tiempo me digo, y se bajan ciertas expectativas, por ejemplo, en el amor, en la vida como tal, en los problemas normales, cotidianos que a veces aparecen, yo digo, es que estamos en el mundo y aquí nada es perfecto. Queremos perfección, la vamos a vivir ¿cuándo? En la eternidad. Por eso tenemos que hacer bien nuestro trabajo aquí para ganarnos esa eternidad, que es así es por los siglos de los siglos de los siglos. Y yo pienso en la eternidad, digo, qué espectáculo será cuando uno, bueno, pasa el purgatorio y lo que tenga que pasar, pues llegar al cielo y decir, soy pleno,
soy completamente feliz, estoy completamente satisfecho, o sea, eso es gigante, eso es algo que ni por más mentiras que tú te digas en esta tierra, digamos, viviendo cosas inadecuadas como te quiere vender el mundo, lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir, porque a ti el placer de cualquier tipo, trago, droga, rumba, sexo, lo que sea, todo te da un placer como en un momento, pero luego se pasa. Pero es que la eternidad no es así. La eternidad es la plenitud por todo el tiempo, del tiempo, del tiempo. Entonces yo como que pienso mucho en eso y cuando pienso en eso, realmente mi realidad aquí, así tenga algún problema o alguna situación o lo que sea, es como, igual nos vamos a morir. Esto no es eterno. Si estás pasándola mal, esto no va a ser eterno. Si estás disfrutando tu momento, pues alégrate, qué rico. Sonríe y disfrútalo, pero no te olvides de Dios, porque es que tampoco eso es eterno. Entonces, como que a mí me equilibra demasiado mi relación con el Señor y es básica. O sea, como digo, es como el alimento indispensable que necesito. Estoy, digamos, hago retiros, no voy a decir que cada mes ni nada, pero pues digamos cada 6 meses o por lo menos cada año. ¿Por qué? Porque uno necesita esos momentos de decirle al Señor, aquí estoy, quiero escucharte, quiero estar contigo, ¿cierto? Y lo que digo, o sea, en mi visita diaria, mi comunión, mi confesión, eso es lo que a mí me sostiene siendo, digamos, una buena persona en la medida de lo posible, porque si no, saldría todo lo malo que puedes salir de un ser humano, ¿cierto? Entonces, ese es como, en resumidas cuentas, el testimonio mío de vida detrás de una ruptura y detrás de muchas caídas, pues cuando tú te aferras a Dios y dices, mire, me hundí, pero sálveme, el Señor actúa, va y te salva, te saca donde tú estés y todo lo hace nuevo. Esto es algo que yo digo, es que todo lo hace nuevo, porque yo tengo el mismo marido, los mismos hijos y ya no tengo el mismo trabajo porque decidí, digamos, dedicarme más a mi hogar, a mi casa y a esta familia que es el regalo más grande que Dios me ha dado. Entonces, esto es mi vida y esto es por lo que me entrego yo todos los días, ¿cierto? Es lo mismo que tenía, y la mirada que yo tengo sobre esto de hoy es una mirada completamente diferente, ¿cierto? Como digo, no es que nunca haya un problema, no, pero la mirada es otra. Y ahí es donde tú dices, es que el Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor no te tiene que cambiar al marido para que tú quieras al marido. El Señor no te tiene que cambiar al marido para que el marido te quiera a ti. El Señor no te tiene que cambiar a los hijos. El Señor te cambia a ti y todo a tu alrededor como que cambia, ¿cierto? Y Él empieza a poner su gracia en cada cosa y lo llena uno de regalos y de cosas lindas y también le pone pruebas. Esas pruebas son espectaculares de cierta forma porque a la final cuando tú pasas la prueba, así sea con mucho esfuerzo, te das cuenta cómo ha crecido tu relación con el Señor y empieza también el Señor a ayudar a otras personas a través de ti y eso es espectacular, ver cómo vidas que estaban de pronto destruidas y tristes como que con algo que el Señor pone en tu corazón para ayudar a estas personas, cambian esa mirada también y las hace nuevas. Entonces, para mí, la vida con el Señor no tiene pierde. Y es lo que yo siempre digo, no tiene pierde. Usted está sufriendo, ofrézcalo por la eternidad, por los pecados de las almas, por sus propios pecados y viva su sufrimiento con paciencia y con amor y únalo a los dolores de Cristo. Usted está pasando bueno, de gracias a Dios. Diga, wow, gracias Señor, porque en este momento mi vida está súper bien. Pero también entienda que eso no va a ser para siempre. O sea, la vida es así, ¿cierto? Entonces, es como lo que tengo para decir. Un testimonio lo más resumido posible porque yo hablo demasiado y dentro de esto hay mil y mil y mil y mil cosas detrás, regalos y pecado y muchas cosas, ¿cierto? Mi consejo final o mi tip de vida es que con Dios siempre hay esperanza. Yo tengo un dicho que es, si tú crees que tú te tiraste el plan A y el B y el C, no te preocupes porque Dios tiene todo el abecedario completo en planes para ti. Y si no te alcanza el abecedario, tiene todos los números que son infinitos para crear planes para que tú puedas ser feliz
acá también, ¿cierto? No hay que creer que es que aquí todo es llanto y amargura, no. Aquí el Señor quiere tu plenitud, tu felicidad, pero completa está en la eternidad. Entonces, no perdamos la esperanza. El Señor siempre tiene una salida que está bien, que es buena y que es perfecta para ti. No le creas al demonio cuando te dice que no se puede por ahí, que haciendo las cosas bien no se va a lograr, que es imposible. No, no. Créele a Dios, porque ahí hay respuestas y hay felicidad. Yo puedo decir que yo soy una persona hoy feliz, feliz, feliz. Yo no cambiaría mi vida en este momento por nada, ¿cierto? Siento que el Señor está acá y está haciendo su obra y me va enseñando como cositas un día a la vez. Entonces, eso es todo lo que tengo por ahora para contar. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Espero que haya personas a las que les pueda servir. Y ya, si hay preguntas o hay algo, me pueden contactar por algún medio. Yo con mucho gusto hablo con las personas. Y listo. Un abrazo.